Hola, nosotros somos el equipo 5 y a continuación les vamos a presentar nuestra situación problema. Cáncer, ¿cómo respira? ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que consiste en la multiplicación de células del cuerpo y como consecuencia las células se diseminan o se esparcen a otras partes del cuerpo. Para lograr entender mejor esta definición, primero tenemos que hacer una distinción entre las células sanas y las células cancerosas. Ahora, es importante aclarar que no existe una composición específica para ninguno de estos dos tipos de células, pues, como se puede observar en la tabla, la composición y por ende el comportamiento de las células varía dependiendo de su función. En este caso, se podría decir que todas las células sanas comparten una composición uniforme, cosa que en las células cancerosas no se ve de esta forma. Ahora bien, hay algunas otras características que también comparten las células sanas y las células cancerosas. En primer lugar tenemos la comunicación, donde las células sanas son capaces de emitir, captar e interpretar señales entre sí para lograr coordinar su proliferación. Esta coordinación se da de acuerdo a lo que el organismo necesita, dando un crecimiento controlado. En el caso de las células cancerosas, estas sí son capaces de captar las señalizaciones, sin embargo hacen caso omiso a ellas, dando lugar a un crecimiento incontrolado. Sin embargo, es importante destacar que las células cancerosas sí son capaces de emitir señales, pues logran engañar al sistema inmunitario para que éste les brinde protección. Por último, una célula sana, al dañarse, son capaces de tomar dos caminos: repararse o morir. En el caso de las células cancerosas, esto no se da de esta forma. En cuanto a los tipos de cánceres más comunes, los tres primeros son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Cabe recalcar que en el 2020 el cáncer de mama fue la enfermedad más común entre las mujeres mexicanas. El cáncer de mama, como bien se definió en un principio, hace referencia al crecimiento y multiplicación anormal de las células, en este caso las células de las glándulas mamarias. Este es uno de los tipos de cáncer más comunes alrededor de todo el mundo, especialmente en mujeres, y puede presentarse de dos formas: in situ, donde nada más se infectan los conductos luvillares, o infiltrante, en donde ya se empieza a contagiar el tejido que rodea a estos mismos conductos. Para esta enfermedad existen los siguientes síntomas: un bulto en la mama o en la axila, un cambio en el tamaño y o forma de la mama, hundimiento en el pezón, secreción de sangre del mismo, enrojecimiento, descamación, dolor e inflamación parcial o total del seno. Algunos de los factores de riesgo más comunes en esta enfermedad son los siguientes. Presentar una edad avanzada, ya que la mayoría de los casos se diagnostican arriba de los 50. Presentar mutaciones genéticas en genes específicos como BRCA1 y BRCA2. Por último, antecedentes personales con la misma enfermedad o ciertas enfermedades de las mamas que no son cancerígenas. De igual manera, algunas biomoléculas involucradas en la enfermedad del cáncer de mama son los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y carbohidratos, de los cuales hablaremos más detalladamente más adelante en el video. Las proteínas nos indican tanto si la enfermedad está presente y si ese es el caso en qué etapa de evolución se encuentra. Esta ya que distintas proteínas se manifiestan a lo largo de la enfermedad e incluso nos puede indicar cómo va evolucionando la enfermedad. Partiendo de esto se puede determinar el tratamiento que recibirá el paciente. La proteína HER2 se encuentra dispersa dentro de la célula donde los factores de crecimiento se adhieren a esta para, en conjunto, transmitir señales que dirigen el crecimiento normal de la misma célula. En el cáncer de mama, donde la sobreexpresión de HER2 conduce a una activación excesiva de estas vías, promoviendo el crecimiento descontrolado de células tumorales. Como bien se mencionó en un principio, las células tienen una composición distinta, en este caso una composición lipídica que llega a variar dependiendo de su función o en este caso de su tejido u órgano al que constituyen. Se hace una distinción de las células cancerosas, pues estas presentan un metabolismo lipídico alterado a causa de una composición anormal. Es importante saber la composición lipídica, pues estas pueden incluso llegar a considerarse como biomarcadores del cáncer, debido a que esta composición puede variar dependiendo de ciertos tipos de malignidad o incluso puede llegar a fluctuar con respecto al tiempo. Los ácidos grasos pueden influir en el riesgo de cáncer de mama. Las altas concentraciones de grasas saturadas y trans en la sangre están relacionadas con un aumento en la densidad mamaria. Los lípidos son considerados uno de los principales indicadores de esta enfermedad. Los carbohidratos son mucho más que una fuente de energía.
Además de proporcionar compuestos bioactivos como polifenoles y vitaminas antioxidantes, ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación. Estos son factores clave relacionados con el cáncer. Algunas de las maneras en las que las células cancerígenas obtienen energía son las siguientes. Por efecto Warburg, que básicamente es la glucólisis aeróbica, por consumo elevado de glucosa y por último la alta producción de lactato. Controlar la ingesta de carbohidratos es esencial, ya que el exceso puede llevar a la obesidad. Este es un factor relacionado con el cáncer de mama. La obesidad altera estrógenos, inflamación e insulina, aumentando el riesgo. El estudio del metabolismo celular abre puertas a terapias innovadoras contra el cáncer. Diferencias como el efecto Warburg permiten diseñar tratamientos que inhiben la glucólisis o el lactato en células cancerosas. También, biomarcadores lipídicos podrían mejorar diagnósticos y terapias dirigidas mientras que anticuerpos monoclonales atacan vías claves como HER2 y la progresión tumoral. Algunos aspectos socioeconómicos que determinan el impacto del cáncer de mama son el acceso a las pruebas de detección, o en este caso la falta de acceso a las mismas, las cuales retrasan el diagnóstico y por ende reducen la efectividad del tratamiento. Acceso a la atención médica, donde en lugares como México se tiene un sistema de salud debilitado, el cual termina por dificultar el acceso a medicamentos o tratamientos especiales e incluso esenciales. La falta de alfabetización, donde la desinformación y la poca comprensión de la misma provoca un truncamiento en la prevención o incluso miedo a realizar ciertos tratamientos. Impacto económico, donde ciertas enfermedades requieren de un tratamiento sumamente costoso, donde el mismo paciente no es capaz de financiarlo por su propia cuenta o incluso no puede asistir a su tratamiento debido a que no puede dejar de trabajar. Impacto social del cáncer. A nivel nacional, al ser una de las principales causas de muerte a nivel nacional, los sistemas de salud se han visto tanto preocupados como presionados de estos hechos. Esto causó una gran pérdida de productividad laboral a causa de la muerte. Y a nivel mundial tuvo una mayor manifestación de la desigualdad en el ámbito de la salud, investigaciones y cooperación internacional y tuvo un impacto en las políticas internacionales. Para concluir, personalmente me quedo fascinada con el hecho de que podemos utilizar los alimentos que ingerimos en nuestro día a día, ya sea lípidos, proteínas, carbohidratos, para ayudarnos a prevenir de estas enfermedades. Y para concluir, me quedo con que todos los alimentos que comemos a diario tienen una función en nuestro cuerpo, ya sea para darnos energía, para que no nos den calambres o principalmente para vivir y para tener una vida saludable. Y si llevas una dieta correcta para prevenir enfermedades, siendo como en este caso el cáncer. En conclusión, las biomoléculas son importantes y fundamentales para la vida humana, ya que son las encargadas de almacenar y producir energía en el cuerpo humano, además de reestructurarlo. Yo considero que al llevar una alimentación saludable y balanceada, puedes evitar enfermedades como lo es el cáncer, ya que puedes consumir antioxidantes o distintos alimentos que ayudan a atacar a estos radicales libres o independientemente de las enfermedades a el problema. A lo largo del desarrollo de este proyecto se estuvieron relacionando algunos de los temas vistos en clase con una problemática de la vida real, como lo es el cáncer. Al hacer esto, logramos percibir algunas de las posibles aplicaciones y enfoques que tienen los conocimientos adquiridos, y al mismo tiempo logramos un mayor entendimiento de cómo es que funciona nuestro cuerpo desde una perspectiva biomolecular, así como cuáles son algunos de los factores que pueden alterar el correcto funcionamiento del mismo. El lograr este mayor entendimiento nos proporciona las herramientas necesarias para desenvolvernos de una mejor forma con nuestro entorno.